Mi nombre es Gustavo Mayeikis, pertenezco a la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo y el objetivo de esta charla es un poco compartir una experiencia, un caso práctico que como usuario de JMeter, nosotros en la Intendencia de Montevideo habitualmente hacemos varias pruebas de carga, o sea, parte de nuestro trabajo habitual es hacer pruebas de carga. Trabajamos con Apache JMeter y bueno, la idea era compartir con ustedes una cosa interesante que pusimos en funcionamiento hace poco. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bien. La agenda de la charla básicamente va a pasar por, de alguna manera muy superficial, hablar de pruebas de carga, porque obviamente esto está relacionado con las pruebas de carga. Vamos a hablar de una herramienta, la herramienta, como les dije, que usamos en la Intendencia para hacer esas pruebas de carga, que es Apache JMeter. Vamos a ver aspectos que tienen que ver con una etapa de ese ciclo, digamos, de la prueba de carga que tiene que ver con el monitoreo y algunas conclusiones al respecto. ¿Para qué sirve una prueba de carga, digamos? Hay una definición, quizás pueda ayudar a separar un poco las aguas con lo que recién decía Diego, el tema de la velocidad. O sea, en una prueba de carga nosotros tratamos de verificar la conducta de una aplicación en condiciones normales o picos de uso. O sea, básicamente nosotros vamos a intentar simular lo que sería un escenario extremo de carga o nuestro escenario límite, pero no nos vamos a proponer romperla. Puede que se rompa intentando llegar a ese escenario límite, que sería el que nuestra organización, nuestra empresa alcanza en determinados momentos del año, en determinados periodos del día, ¿verdad? Pero el objetivo en sí es tratar de simular el trabajo que se hace normalmente o en condiciones extremas, pero no forzarlo. Si se rompe, tratando de llegar ahí, bien, quiere decir que vamos a tener que optimizar y volver a repetir la prueba. Y si no se rompe ahí, como todo, siempre hay un poquito de curiosidad y eso que les dije que no intentamos romperlo, en realidad si llegamos al 100, vamos a probar el 120 y ver qué pasa. Pero básicamente la prueba de carga lo que hace es darnos información relevante sobre los recursos del sistema, los recursos que emplea trabajar en ese límite. Indagamos tiempos de respuesta de las transacciones que estamos ejercitando y básicamente lo que recolectamos son información sobre el rendimiento, el desempeño de la aplicación. Muy a grosso modo, digamos, podríamos hablar de etapas en ese ciclo iterativo de las pruebas de carga. Todo tiene un comienzo y es tener bien claro cuál es nuestro objetivo, digamos. O sea, una prueba de carga, además de para lo que sirve o cómo la vamos a hacer, digamos, por qué la hacemos, digamos. O sea, no sé, casos típicos en la Intendencia, hay una nueva aplicación y queremos saber si esa aplicación va a soportar el uso concurrente de la cantidad de usuarios que nosotros conocemos o estimamos que vamos a tener. Otro objetivo puede ser, bueno, este hardware que estamos adquiriendo va a ser suficiente, o sea, el dimensionamiento propuesto o la arquitectura propuesta va a ser capaz de soportar el trabajo que se le someta en días normales o en esas condiciones que yo le decía de carga máxima. Entonces, teniendo claro primero esa definición inicial donde van a estar los objetivos de la prueba, podríamos decir que hay una primera etapa que sería definición de escenarios, es decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de gente? ¿Cuáles son las transacciones? ¿Cuál es la mezcla de esas transacciones que se van a ejercitar? Hay una etapa de automatización en la cual cosas que se identificaron en la etapa previa se van a tratar de implementar o de automatizar, digamos, con una herramienta para poder ejercitarlas después. Obviamente también hay una preparación de la infraestructura para la prueba y para las herramientas de la prueba, generadoras de carga, por ejemplo. Y digamos, de lo que viene esta charla, básicamente, si bien Rosa
varias de esas etapas que mencioné hasta ahora tienen que ver con la ejecución y la evaluación. Perdón, obviamente JMeter participa en la parte de automatización, pero yo más que nada me voy a centrar en la parte de ejecución y evaluación. Y bueno, si tras la evaluación alcanzamos nuestros objetivos, probablemente estemos terminando esa prueba. Si no, habrá que ajustar, revisar y volver a iterar. Esto es como para dar un contexto. Digamos que un trabajo bastante desafiante, digo, ayer en la clínica de performance, Gustavo Guimerán también un poco comentaba lo mismo, de hecho dice que hay ciertos trabajos de grado que están trabajando en esto, y es la parte de definir cuál va a ser el escenario de carga, o sea, ¿cuántos usuarios vamos a tener? O sea, ¿cuántos usuarios esperamos en el momento de carga máxima? ¿Cuál es la concurrencia? ¿Cuáles son las transacciones? Un poco esto se los adelantaba recién. ¿Cuántas transacciones por unidad de tiempo? O sea, por ejemplo, ¿cuántas transacciones se hacen en una hora? ¿Y cuál es la mezcla de transacciones? ¿Cuáles son las relevantes? Después hay otro tema que tiene que ver con el tema tiempo, o sea, ¿por cuánto tiempo vamos a simular ese escenario? O sea, ¿va a ser un escenario real? ¿Tiene que ver con todo el horario en el que se está, por ejemplo, atendiendo al público? ¿Cómo vamos a simular la llegada y la salida de los usuarios? Eso tiene que ver con los arribos, el ramp-up, que se le llama en la jerga técnica. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la espera entre transacciones? ¿Podemos inferir la espera entre transacciones? ¿Podemos calcular las esperas normales de un usuario al interactuar con nuestra aplicación? ¿Y cuál es el tiempo que nosotros consideramos razonable que tiene que recibir un usuario que está usando ese sistema en las condiciones que estamos describiendo? Digamos, responder todas estas preguntas y finalmente armar el escenario de carga no es un tema fácil, a veces porque simplemente no hay datos, digamos, ¿no? O sea, imagínense una aplicación nueva que a lo mejor es un poco parecida a algo que se está usando, pero de la cual, digamos, hay que hacer a veces inferencia. Una cosa me parece importante es dejar esto claro, yo creo que esto fue algo que fue bastante señalado en todos lados, digamos, cuáles son los objetivos y también las condiciones que estamos tomando, las decisiones que estamos tomando cuando hacemos este. De alguna manera, bueno, todas esas consideraciones o toda esa discusión va a derivar en un plan de pruebas donde ahí sí van a estar identificados, bueno, cuáles grupos de usuarios van a estar ejercitando ese escenario, qué transacciones. Los parámetros no van a ser menores, digamos, ahí vamos a estar definiendo la cantidad de usuarios, la duración del ramp-up o la duración del periodo de arribos, las cantidades y los tiempos. Esto, digamos, fue un poco lo que tenía que ver con la etapa inicial de la prueba de carga. En el momento que pasamos a la etapa de automatización, digamos, JMeter es una herramienta que empleamos, es una herramienta de código abierto, es una herramienta muy popular en la comunidad que tiene releases bastante frecuentes y está muy bien documentada. Y yo quiero simplemente comentar algunos aspectos en relación a la grabación y después vamos a ver cómo es la ejecución. De la grabación, lo que me interesa comentarles es, JMeter trabaja a nivel de protocolo, o sea, cuando uno graba un script con JMeter lo que hace es levanta un proxy entre el browser, por ejemplo, trabajando en HTTP, pone un proxy entre tu browser y el servidor y captura ese tráfico. Lo que se captura ahí no son pantallas, o sea, no hay una interfaz gráfica, simplemente solicitudes y respuestas, solicitudes y respuestas. Y ahí, digamos, la parte interesante es que, bueno, JMeter tiene elementos para que uno, a partir de toda esa masa de solicitudes y respuestas, pueda correlacionar las solicitudes, o sea, tiene expresiones regulares, o sea, extractores de las partes que me interesan de la respuesta y que tengo que conectar con la siguiente solicitud. Y lo otro que tiene también muy interesante son los acertos, porque si bien en una prueba de carga yo no voy a poner por cada sentencia un acerto a ver si anduvo o no anduvo, pero sí me interesa de que la carga que yo estoy generando no sea ruido, sino que, por ejemplo, si estoy generando expedientes desde un origen a un destino,
efectivamente esos expedientes lleguen. Entonces, digamos que aparte de los acertos es bastante relevante. No me quiero ir de acá sin decirles que es multiprotocolo, o sea, si bien la mayor parte del tiempo nosotros estamos trabajando con temas, o sea, trabajando con el protocolo HTTP, también hemos hecho algunas pruebas con LDAP, incluso para gente de telecomunicaciones estuvimos incursionando un poquito con Radius. Digo, la idea es la misma, la herramienta es la misma, digo, y la forma de hacer el trabajo es la misma. Esta es la forma, digamos, sé que no está muy buena la resolución, pero digo, si alguno se arrima a JMeter o intenta hacer alguna demo, va a encontrar que va a terminar armando su plan de prueba, su test plan, y de alguna manera va a tomar esta forma. O sea, va a haber algún lugar donde los grupos de usuarios que uno identificó van a ser thread groups, o sea, grupos de hilos. Los hilos son hilos de concurrencia, o sea, hilos que simulan usuarios. En algún otro lado va a tener, en definitiva, cuáles son las transacciones que van a estar ejecutando cada uno de esos grupos de usuarios. Y en otro lado va a tener los parámetros que definió para ese escenario de carga. El otro aspecto de JMeter tiene que ver con la ejecución de la prueba de carga. Recién les mostré una interfaz gráfica donde uno definía el plan de pruebas, donde definía todos los condimentos del escenario. Cuando uno va a correr la prueba de carga, la tiene que correr en línea de comandos. O sea, JMeter ofrece esa interfaz, la recomienda. En la página de buenas prácticas te dicen, si vas a hacer una prueba de carga seria, tenés que correrlo desde línea de comandos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno lo corre de esa manera, básicamente lo que obtiene es un archivo en formato CSV, un archivo de texto, probablemente con muchas líneas. Y lo relevante de eso es que, entre otras cosas, lo que está informando, y eso es independiente de cómo uno construya el plan o del protocolo que use, lo que sea, ese archivo CSV tiene siempre las mismas columnas, digamos, ¿no? Incluso alguno podría omitir alguna, pero es fijo. Y una de las cosas más relevantes que ahí puede uno leer es el tiempo, el elapsed time, o sea, el tiempo que demoró entre que se hizo esa solicitud al servidor y que volvió la respuesta. Validada, no validada, pero básicamente es eso. Hay códigos de error, si fue positivo o negativo. Digo, hay mucha información. Pero básicamente es, en una línea de comando, disparo JMeter con mi plan de pruebas, con mis parámetros y obtengo ese CSV. Y acá es donde, ya adelantándome a la etapa de evaluación, imagínense que ya ejecutamos nuestra prueba, que ya tuvimos nuestro archivito de resultados. Nosotros se nos planteó una disyuntiva, porque básicamente, para que tengan una idea, las pruebas con las que estábamos trabajando duraban 4 horas, ¿no? Y había que esperar 4 horas a tener el famoso archivo. Y a nosotros la disyuntiva que se nos planteaba es, bueno, por un lado teníamos JMeter que lo teníamos que esperar, ¿tá? Y por otro lado teníamos monitores que estaban monitoreando la infraestructura, servidores de base de datos, de aplicación, que lo estamos viendo en línea. O sea, ahí si había un problema con alguno de esos recursos, lo veíamos al toque. En cambio, la respuesta del sistema vista desde el usuario, que es lo que nos brindaba JMeter, había que esperarlo. Y eso, bueno, llegó un momento que ya no dio para más. Y eso es básicamente lo que les quiero contar. Digamos, en forma casual, con otro miembro del equipo de seguridad, un día me arrimé, estábamos discutiendo un problema y se me prendió la lamparita cuando vi su pantalla. Él estaba monitoreando unos logs de un firewall, no me acuerdo exactamente qué era, y lo estaba haciendo con una herramienta. Y le pregunté, ¿qué es esa herramienta? Y me comentó. Entonces dije, bueno, capaz que eso que vos estás usando para analizar logs, lo podemos usar para ver el log de JMeter. Y bueno, tal cual. O sea, la idea cuál fue, digamos, monitoreemos esa salida y veamos qué pasa, qué tan complicado es.
Veamos si podemos dejar de esperar y si podemos integrar JMeter con la respuesta del punto de vista del usuario en todo nuestro monitoreo, digamos. Entonces, básicamente, lo que quería compartir con ustedes es básicamente esta solución. O sea, por un lado tenemos a JMeter que está generando sus archivos CSV. Seguramente tengamos varios JMeters, porque en cualquier prueba de carga más o menos razonable, digamos, hay que poner varias generadoras de carga y a veces, dependiendo de la arquitectura que tenga la aplicación, digamos, esa puede ser otra condición por la cual uno no solo tenga un superarchivo, sino que tenga muchos superarchivos. Entonces, un poco lo que está planteado es lo siguiente, es usar conectores. Los conectores están acá en esta gráfica mostrados como Logstash y Flume. Son unos programitas muy interesantes que uno los baja y tocando un archivo de configuración puede decirle, mira, toma los CSV que están en determinada carpeta, le cuento un poco cómo es la estructura, digamos, que es muy simple. Básicamente se le dice que es un CSV y cuáles son sus campos, y metelos indexalos en alguna de esas bases. Por ejemplo, Logstash sabe hablar muy bien con Elastic. De hecho, Logstash y Elastic son productos de un mismo fabricante. Y así como Flume y Solar, también son dos proyectos Apache que se entienden bien. Entonces, básicamente, lo que hacen los conectores es tomar los registros de mi archivo JMeter y los indexan en alguna de esas dos bases, en Elastic o en Solar. Esas dos bases tienen la particularidad de que hacen ese trabajo muy bien, o sea, permiten que cualquiera de esos dos conectores inserten esas líneas como documentos. Y la otra ventaja que tienen tanto Elastic como Solar es que son capaces también de resolver muy eficientemente las consultas que le hagan en relación con esos documentos que fueron indexados. De ahí es que la parte visible de todo esto, que es la herramienta de despliegue gráfico que usamos como monitor, que es Kibana. Kibana es una herramienta que ofrece la posibilidad de muy fácilmente construir gráficas, de construir dashboards, ¿no? Donde uno puede estar monitoreando la información que considera relevante en JMeter. Cuando decimos información relevante me estoy refiriendo a, bueno, cómo es la evolución de los usuarios en el sistema, cómo es la evolución del tiempo de respuesta en el sistema, cómo es la evolución de las fallas en el sistema. Y cuando hablo de evolución quiere decir que esto lo voy a estar viendo en tiempo real. O sea, mientras corre la prueba y no espero a que termine la prueba y analizar el log. Lo estoy haciendo en tiempo real. A medida que JMeter va agregando líneas en su archivo, los conectores las toman, de alguna manera las parsean y las indexan en alguna de esas bases. Kibana tiene la posibilidad de leer cualquiera de esas dos bases y con unos gráficos como los que les voy a mostrar ahora van a ver que, digamos, se puede obtener en tiempo real la información que consideramos relevante para la prueba. Y de vuelta, estos gráficos los arma cada uno dependiendo de la necesidad de cada uno. Lo que calculo que vamos a tener todos en común es que tenemos la misma información de JMeter en el sentido del formato. Por ejemplo, acá se construye una visualización, digamos, en la jerga de Kibana, donde a lo largo del tiempo vamos viendo la evolución de los distintos grupos de usuarios. Los grupos de usuarios se van a diferenciar por color, allá hay una referencia, pero no sé si ustedes alcanzan a verla, yo no la veo, así que digo, pero de vuelta, es algo que si ustedes se acercan y hacen cualquier gráfica sencilla, se van a dar cuenta lo simple que es y lo potente que es a su vez. O sea que este es un caso como para ver la evolución de la cantidad de usuarios en el sistema. Lo otro, esta otra gráfica también me parece muy representativa porque nos va a mostrar la evolución de los tiempos de respuesta para las transacciones estudiadas.
O sea, yo quiero poner el foco en 3 transacciones. En este caso, la estoy analizando en 2 máquinas generadoras de carga. O sea, puedo ir viendo en tiempo real cómo evoluciona la respuesta en cada una de ellas. Y de vuelta, son visualizaciones, son gráficas que se arman de una manera muy simple en Kibana. Cuando uno tiene armado estas visualizaciones, digo, lo natural es que lo integre en un tablero de control. Y la forma que se vería un tablero de control en Kibana es esta. Uno pone las gráficas que quiera. Yo, por ejemplo, acá en este tablero de control tengo, bueno, la que ya les mostré de los usuarios. Tengo una con la cantidad de transacciones, la evolución del tiempo de respuesta, tanto en promedio como el percentil 90. Después hay gráficas tipo torta, por ejemplo, acá de este lado, digamos, a la izquierda, está la evolución de las fallas a lo largo de la prueba. Y a la derecha hay una torta, digamos, o 2 tortas con los tipos de errores, el ranking, el top 5, digamos, de errores que se vienen presentando. A lo que voy es, hay una variedad bastante importante de formas de presentar la información y, de vuelta, con el objetivo de monitorear. También podemos tener la información en un formato más tabloide, digamos, donde, bueno, aparecen los números fríos, digamos. Pero la riqueza que tiene esto, descriptiva, la facilidad con que uno puede llegar a esto, es un poco lo que nos llamó la atención, lo que nos cambió la perspectiva de las pruebas que estamos realizando. Porque, de vuelta, digamos, o sea, en la prueba de carga no solo se está mirando JMeter, se miran muchas cosas. La diferencia era que los monitores sobre servidores, sobre otros componentes, digamos, que también se analizan, la veíamos en tiempo real. Y acá un poco teníamos la espera, y esa espera nos estaba matando. Por eso creo que nos sacamos un peso de arriba en la prueba de carga al disponer de este mecanismo. No abundé mucho técnicamente, estuve tentado en mostrarles lo que era un archivo de configuración. Digo, la idea es que ustedes le den un vistazo y que, no sé, lo pongan en práctica. Me parece que es algo muy útil, especialmente para gente que está trabajando con esto todos los días. De mi parte, nada, queda darle las gracias por la atención y bueno, quedo a la orden por cualquier consulta.